Vamos a continuar con el tema del psicoanálisis. Nos toca ver psicoanálisis parte 2. ¿No? Bien. Recordando un poco, el tema del psicoanálisis fue desarrollado por un médico, neurólogo, psiquiatra, Sigmund Freud, ¿no? Un médico llamado Sigmund Freud. Bien, entonces vamos a ver la segunda parte de esta teoría del psicoanálisis. Los objetivos para esta sesión: identificar los principales mecanismos de defensa, ¿ya? Cómo es que el yo utiliza algunos mecanismos, ¿no? Para protegerse, para bajar las tensiones, bajar la ansiedad. Esos mecanismos mentales que usamos lo llamamos mecanismos de defensa. Y también vamos a conocer los elementos para investigar. ¿Qué investigamos? Según Freud, hay que investigar el inconsciente. Entonces, él propone algunos métodos: la hipnosis, eh, análisis de los sueños, asociación libre de ideas, estudio de los actos fallidos, ¿no? Y debido a estos métodos podemos conocer el inconsciente del paciente, ¿no? Y también es toda una escuela, una corriente, porque está formado por varios integrantes, ¿no? Pero el maestro era Freud. El maestro Freud tenía varios discípulos, entre ellos, por ejemplo, Carl Jung, Melanie Klein, Karen Horney, ¿no? Adler. Entonces habían varios seguidores de Freud. Todos ellos formaban una escuela, un movimiento, ¿no? Entonces, aunque luego muchos de sus discípulos, ¿no?, se alejaron de Freud, ¿no? No estaban de acuerdo con las ideas de Freud, ¿no? Y formaron su propia corriente, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Jung, Carl Jung, que era el elegido para suceder a Freud, ¿no? Era el elegido, pero se alejó de Freud, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no?, recordando un poco la teoría de Sigmund Freud, ¿no? Pero ¿qué nos dice Freud? Freud nos dice que la mente humana se parece a un iceberg, ¿no? Y la mente humana se parece a un iceberg. Ustedes conocen un iceberg, ¿no? Es un bloque de hielo que está en medio del mar, ¿verdad? Más o menos algo así, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Claro, dicen que el Titanic se chocó con un iceberg, ¿verdad? Esta embarcación famosa, el Titanic, se chocó con un iceberg, un bloque de hielo en medio del mar. Bien, entonces ustedes pueden ver acá este iceberg, ¿no? Lo que se observa, lo que se puede ver del iceberg es la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba, esa parte, la punta, ¿no?, que es pequeña, ¿ya? Esa punta, esa parte pequeña, sería como la parte consciente, ¿no? Así sería la conciencia, ¿no?, la parte consciente. En que tú bajes la ansiedad, ¿no? Son como estrategias empleadas por el yo, ¿no? Pero el yo inconsciente. Todos estos mecanismos lo usamos de manera inconsciente, ¿no? Profesor, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy día vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver un tema llamado concordancia verbal. La concordancia. No ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo con. En ese sentido, el verbo se va a poner de acuerdo con. Ese es el día de hoy vamos a hablar. ¿Qué cosa es una concordancia? Analizan la problemática social, analizan. Pues son dos seres distintos. Ahora vamos a ver los casos particulares. Todos atentos, por favor, los casos especiales. Dice, sujeto de varios elementos. Sujeto es un sujeto de varios elementos en singular. Ahí está. Unidos por la conjunción copulativa o disyuntivas y entendidos como una unidad. Ahora, yo puse el ejemplo de la señora, la profesora y la alumna analizan. Ese está correcto. Son seres distintos y están unidos por la conjunción, por la I. ¿Estás viendo? El verbo debe estar en plural. Pero fíjate que en la regla dice
esos elementos cuando tengan los elementos. Ahora vamos a ver la última diapositiva. ¿Estás listo? Sujeto de cuantificador. ¿Ya? Digo, para tener una buena convivencia. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. A ver, filosofía, ¿no? Ética. Bueno, cuando hablamos de ética, entonces, caballeros y señoritas, ¿no? Te comentaba, la palabra ética viene de una palabra griega, ¿no? Que significa, entonces, etos, ¿cierto? Etos, ¿bien? Y la palabra, en este caso, entonces, etos, ¿qué significa? Que lo conocemos, ¿no? ¿Qué es eto? Eto significa costumbre, ¿no es cierto? Costumbre. ¿Qué significa eso? Normalmente, cuando hablamos de costumbres, obviamente, por ejemplo, eso es algo que se transmitía generación tras generación, las costumbres. Toda sociedad transmite sus costumbres de manera, pues, oral, vivencial, ¿no? Nosotros mismos tenemos, pues, ciertas normas que son transmitidas, ¿no? A través de las costumbres, otros valores que están transmitidos a través de la costumbre. Por ejemplo, a veces, bueno, yo no soy padre, ni lo seré, pero hay gente que yo escucho así, ¿no? Incluso familiares míos, ¿no? Familiares míos que cuando uno visita una casa o se encuentra con un amigo o una amiga y está con su pequeño hijo, ¿qué cosa dice? Oye, saluda. O sea, los niños se paltean, ¿no? Los niños agarran, se esconden, ¿sí? ¿No? Oye, saluda. ¿No? O cuando vas a visitar a la casa, no sé, de un primo, una prima, de un tío, ¿no? El chibolo y se esconden. Oye, ven para acá, saluda. Tú no vas al colegio, no sabes saludar. Sinceramente, el saludo, como te comentaba, y también lo comento yo en mi historia, ¿no? Cuando hablan de los griegos, saludar no se enseña en la escuela, ¿no? Saludar no se enseña en la escuela. Ser honesto no se enseña en la escuela. Tratar de, o decir la verdad, ¿no? Y tratar de decirla, no se enseña en la escuela. Eso es mentira, ¿no? Esas costumbres, ¿no? Del respeto, de la disciplina, del saludo, ¿no? O sea, esto no se aprende en la escuela. Un profesor no te va a enseñar eso, una profesora no te enseña esto, ¿no? ¿Eso cómo lo aprendemos nosotros? Por nuestra convivencia, por nuestra costumbre, ¿sí o no? Entonces, respetar a los mayores, respetar la casa, respetar a los desconocidos, ¿no? Eso es entonces algo que se transmite, ¿no? Generación tras generación. Claro está que a veces estas costumbres han sido normadas. ¿Cómo que normadas? O sea, que han sido, pues, ya llevadas a ley, por ejemplo. La costumbre es no robar. Nos han dicho que no debemos tomar las cosas que no son nuestras. Desde pequeños, creo, ¿no? ¿O no? O sea, por costumbre sabemos eso. Pero a veces en la sociedad no pasa ello. ¿Qué pasa en la sociedad? La gente se apropia de cosas que no son de ellos. Así que para evitar que esta costumbre, esta mala costumbre, esta distorsión de la costumbre se vuelva general, lo que hacen las sociedades, establecen normas. Pero ya no de costumbre, sino que normas, normas jurídicas. No, y ahora sabemos que robar es malo, ¿sí o no? Así de simple. Entonces, normalmente las costumbres, bueno, pues lo que pasa es que la convivencia depende del comportamiento de las personas, ¿no? Regulan la conducta humana. Claro que en esta sociedad ya es bien